Buenos días, soy la doctora Marta Ligia Ramírez Lacayo, reumatóloga, atiendo niños y adultos. Soy presidenta fundadora de la Asociación de Pacientes Reumáticos de México, sus siglas APARMAC. Esta asociación la fundamos para ayudar a los pacientes de escasos recursos en junio de 1999. Es decir, este junio cumplimos 25 años. Esta presentación es a petición muy amable y que la hacemos con mucho gusto de la Asociación Ingeniero Felipe Gilberto Cázares Maldonado, quienes nos distinguen, nos hacen favor de acompañarnos, distinguirnos con su amistad. Vamos a hablarles de lupus. ¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Viene de autos propio, inmune, que es contra el propio sistema inmunológico. No es la única que existe. Hay varias enfermedades autoinmunes. Lo único que varía es el órgano de choque que le llamamos nosotros los médicos. Y este órgano de choque, cuando esa es la articulación, se llama artritis reumatoide. Cuando son los músculos, se llama dermatomiositis. Cuando es el ojo, se llama uveitis. Entonces, los anticuerpos actuando con nuestro propio cuerpo, contra su propio cuerpo, en vez de defendernos, nos atacan. De ahí viene el nombre de autoinmune. Entendemos como defensa, lo normal es que cuando entra un virus, una bacteria, el sistema inmune es el encargado de defendernos de esta bacteria o de esta enfermedad y destruye la bacteria y la enfermedad. Cuando en vez de protegernos nos ataca, es autoinmune y se instituye como enfermedad autoinmune, de acuerdo al órgano de choque. Eso es el lupus, una enfermedad autoinmune. Preguntas obligadas por lo general. ¿El lupus es hereditario? No, no se hereda. ¿Que hay una mayor incidencia cuando hay antecedentes familiares de otras enfermedades autoinmunes? Sí, es cierto, sí existe mayor predisposición. Pero esto no quiere decir que si papá o mamá tienen lupus, van a tener hijos con lupus. Entonces sí sería hereditario. Pero en este caso no es hereditario. No porque yo tenga lupus voy a tener un hijo con lupus. No porque mi hija tenga lupus voy a tener una nieta con lupus. ¿Queda claro? No se hereda. Eso debe de quedar claro. ¿Es contagiosa? Es otra pregunta obligada. Tampoco es contagiosa. No porque yo vaya en el metro o yo vea pacientes con lupus, me van a contagiar el lupus. Eso no existe. Entonces, no es contagiosa. ¿Qué es lo que causa esta autoinmunidad? Pues desafortunadamente no lo sabemos. El día que sepamos cuál es el origen del lupus o en general de las enfermedades autoinmunes, pues ya estas tendrían curas. Desafortunadamente no hay cura porque no sabemos la causa. Cuando sabemos que tenemos pulmonía o neumonía por una bacteria, entonces damos tratamiento para la causa, que es la bacteria, y se cura la neumonía. Si tenemos diarrea por otro bicho o por parásitos, también damos tratamiento, se cura. En cuanto conocemos la causa, somos capaces de eliminarla. Pero mientras no lo conozcamos, pues no podemos decir, desafortunadamente. Ahora, que se han invocado causas, sí. Hay miles de causas invocadas. Unas, los rayos solares, que descomponen el ADN, que es el patrón inmunológico o la dotación genética de cada quien, que la descomponen y de esta manera se altera la inmunidad. Sería por el sol o por medicamentos. De hecho, vamos a hablar de los tipos de lupus y existe un tipo de lupus que es causado por medicamentos y ese sí tiene cura. Es el único, desafortunadamente. Entonces, ¿quién lo causa? Pues nada, no tenemos la causa. Se ha invocado virus del Epstein-Barr, porque hay gente que tiene infección por Epstein-Barr, se altera la inmunidad y se desarregla. Es como cuando tenemos un vigilante o un perro que está para cuidar la casa y en vez de cuidarnos y protegernos del enemigo, se voltea y nos ataca a nosotros. Esa es la autoinmunidad. Entonces, si el virus hace que de tal manera nos desconozca nuestra protección, que es el sistema inmune, entonces podemos achacar en forma secundaria al virus o a la bacteria. Está invocado el Epstein-Barr, el HIV, hay muchos virus implicados. Entonces, pero no tenemos las hormonas. El hecho de que haya más mujeres que en hombres, se han invocado las hormonas y se ha estudiado. Y de hecho, hace muchos años, cuando yo todavía era joven,
Se invocaban que había experimentos en conejos que eran hembras y las esterilizaban, hacían ablación de hormonas y mejoraban. Pero se hacía la prueba en hombres que les ponían hormonas femeninas, no hacían lupus, y les quitaban las hormonas masculinas y no se comprobó y no se demostró la relación, aunque existe como posibilidad que por ser damas y tener más hormonas femeninas pueda esto influir para que la relación sea 3-1. Por cada 3 damas, cada 3 mujeres, hay un hombre con lupus. ¿Qué otra generalidad podemos ver? No es contagiosa, no es hereditaria, no conocemos la causa desafortunadamente. ¿Cómo se manifiesta? Las manifestaciones son muchas. La más fácil para nosotros y para el paciente, y la más benéfica, es cuando comienza con las alas de mariposa. Salen alas de mariposa, que se ponen coloraditos los cachetitos, dicen los pacientes, aunque no se hayan asoleado. Y aquí hay que tener cuidado porque hay otra entidad que se llama sensibilidad solar, que es otra enfermedad, que te expones al sol, te salen alas de mariposa, pero no es lupus, no es sensibilidad al sol. Entonces las alas de mariposa es lo más frecuente. El eritema malar se llama elegantemente eritema malar, que son rojas las mejillas en relación o no a exposición solar. Dolor generalizado, ataque al estado general en todo el cuerpo, fiebre sin infección. Estamos acostumbrados a tener fiebre cuando tenemos catarro, gripa, diarrea, infección en el oído, en las muelas, pero tenemos una fiebre sin causa aparente, malestar, ataque al estado general, cansancio excesivo y alas de mariposa. Ojo, hay que pensar en lupus. Les digo que es la manera más fácil de diagnosticarlo y de padecerlo, pero hay otras modalidades que ahí se nos ponen a sufrir al médico y más al paciente, por supuesto. ¿Cuál es esta otra modalidad? La que comienza con daño renal. Comienza el paciente que en el examen de orina le sale sangre. ¿Y qué tiene molestia? No, ninguna. Y hacen urocultivo, que pensamos que es por infección, el urocultivo es negativo, entonces hay que buscar pruebas de función renal. Y sale daño renal y no tenemos causa aparente. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues desde medicamentos, toxicidad por plomo, toxicidad por muchas cosas pueden dar daño renal. La diabetes misma en sí nos puede dar daño renal sin que sea. Entonces, cuando la manifestación inicial es nefritis, sí tenemos que llegar a una biopsia para saber si esto es lupus o es una nefropatía por otra cosa. Cuando el paciente debuta, desgraciada o desafortunadamente, con derrame pleural, que se llama pericarditis, o sea, que el pericardio, que es una membrana que recubre el corazón, entre el corazón y este pericardio se llena de líquido, que es un derrame, entonces sí pensamos que el 90% puede ser lupus, pero no 100%. Cuando la primera manifestación es un derrame pleural, que es también la pleura rodea el pulmón y el líquido se acumula ahí, y esa es la primera manifestación, también nos pone a sufrir, pero sufre más el paciente. Entonces siempre hay que tener presente, y gracias a este programa del doctor, no sé cómo se llama el doctor, pero que ¿y es lupus o no será lupus? Que ese es un programa que vino a facilitar bastante las cosas, porque ya más médicos piensan en la posibilidad de lupus, aunque sea por ese anuncio, no importa, pero hay que pensar siempre en lupus. El problema es que pues, no es una enfermedad común, desgraciadamente. Si artritis, que es más común, es el 2% de la población, de lupus es una población de 0. no sé qué tanto de población, entonces pues no todo le vamos a achacar el lupus, pero a veces más vale diagnosticarlo de más que diagnosticarlo de menos. Eso sí tenemos que tenerlo por seguro, que es tanto mejor para el paciente como para el médico hacer el diagnóstico de más, y que ya cuando vaya con el reumatólogo diga, ay, me lo mandaron de más. Es preferible. ¿Es preferible por qué? Porque entre más tiempo pasa, desafortunadamente, entre las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, es un determinante 100% del tipo de daño y el tipo de secuelas y la posibilidad y calidad de vida sobre todo. Porque a nadie nos interesa, ni al paciente ni al médico, vivir 100 años postrado en una cama. Queremos tener vida, pero con calidad. Y eso depende desafortunadamente de la fecha que inician las manifestaciones y la fecha en que se hace el diagnóstico. Ese tiempo que le llaman ventana de oportunidades. No en balde se llama ventana de oportunidades. ¿Por qué? Porque si vemos otros países
Inglaterra, Estados Unidos tienen un promedio de diagnóstico, de retraso en el diagnóstico, entre que comienzan las manifestaciones clínicas y se hace el diagnóstico entre 6 a 8 años. Y que son países donde le ponen más énfasis a la asistencia médica. Aquí en México yo participé en un trabajo que se hizo de revisión en la raza, en niños. El promedio de diagnóstico es 4 años. Entonces es un tiempo que uno dice 4 años, no, caramba, es mucho tiempo para un niño tener 4 años, estar peregrinando con sus molestias, con sus dolores y con todo, para que le hagan un diagnóstico y decir, ay, pero ¿cómo no viniste antes? Porque es lo que los médicos que nos gusta regañar. ¿Por qué hubiera venido usted antes? No, sí, yo le he andado batallando, señor, pero me tiran de Luca. No, nadie lo tira de Luca. Lo que pasa es que antes en la carrera de medicina ni siquiera existía la materia de reumatología. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un médico general que diagnostique lupus cuando en su carrera nunca supo que existía siquiera? Ahora, la reumatología es una ciencia relativamente moderna. Podemos hablar de la reumatología de los 70 para acá, de 1970. Antes ni existía siquiera. La gente cualquier cosa te decía de diagnóstico menos algo reumatológico. Bueno, ya tenemos reumatología como tal, pero ¿tenemos reumatólogos? Esa es una pregunta muy triste. Más bien una respuesta muy triste. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, ¿saben cuántos reumatólogos había en México para la población que tenemos? 2,000. Ahorita, cuando muchos eran 3,000, para una población de 130 millones. Y para colmo, las plazas en las instituciones pues tampoco existen. Entonces tenemos reumatólogos trabajando en otras áreas y se quejan, no me mandaron con el reumatólogo. Pues ¿cómo te van a mandar si hay un reumatólogo para no sé cuántos miles de pacientes? Entonces todo eso desafortunadamente contribuye a que el diagnóstico se retrase y por lo tanto el pronóstico empobrece. Pero bueno, ya no hablemos del diagnóstico, es más triste. Vamos a pasar a las manifestaciones clínicas, ya las vimos, ahora vamos al tratamiento. El tratamiento de enfermedades reumatológicas, como la causa es común, proceso de autoinmunidad, pues tratamos porque dicen, no, es que eso le dan a mi suegra que tiene artritis reumatoide, o es que eso toma mi tía que tiene miastenia, y es que eso toma mi otra familiar que tiene no sé qué. Bueno, sí, todas las enfermedades autoinmunes se van a tratar con tratamiento para la autoinmunidad. Y para esto tenemos varios rubros. Uno, antiinflamatorio, que es para desinflamar. Y no confundir desinflamar con analgésico. Todo el mundo dice, ¿te duele la cabeza? Tómate un diclofenaco. No, el diclofenaco no es para dolor, es para inflamación. Entonces, si estamos tomando antiinflamatorio, es para desinflamar. Al desinflamar, disminuye el dolor. Pero si al desinflamar persiste el dolor, entonces entra el analgésico, que entonces entraría tramadol, paracetamol, ketorolaco, neomelubrina, hay cientos. Como antiinflamatorios tenemos el diclofenaco, que aunque se tome para todo y lo recete la pomada y la vecina, lo cual no debería de ser, pero así es, desafortunadamente. Entonces el diclofenaco, tenemos piroxicam, tenemos meloxicam, tenemos ketoprofeno, tenemos celecoxib, tenemos heterocoxib, tenemos muchos medicamentos que son antiinflamatorios. El ibuprofeno ni se los quisiera mencionar porque es de los más tóxicos que tenemos. Y luego, lo primero que le recetan afuera, que no sea casi reumatólogo, es el ibuprofeno. Entonces, ibuprofeno, y luego no se fijan que el paciente está tomando otro antiinflamatorio. Entonces, al dar 2 antiinflamatorios, aumentamos el riesgo de toxicidad de cualquiera de los dos al conjuntarse. Uno solo no es tóxico, pero si juntamos 2, tenemos mayor posibilidad de toxicidad. Además del antiinflamatorio para desinflamar, del analgésico para quitar dolor, tenemos los modificadores de enfermedad. Para detener la enfermedad, entonces sí tenemos metotrexate, tenemos hidroxicloroquina, tenemos cloroquina, tenemos azathioprina, entre otros medicamentos para detener la enfermedad. Estos sí son inmunosupresores, van a suprimir el sistema inmune directamente. Por eso se llaman modificadores de la enfermedad. Esto, hasta donde la ciencia no había avanzado tanto, como es el caso ya de los biológicos. Biológicos, eso es otra cosa aparte. Uno, tiene que ser
seleccionarse perfectamente bien qué paciente no responde a los tratamientos previos como metotrexate, sulfasalazina y todo, que a la larga son los que se alcanzan a tolerar mejor. Ahora, por un lado, se tolera mejor el cuerpo, el organismo, y en segundo lugar, que también hay que tomarlo en consideración, el bolsillo. Nunca vamos a comparar el precio de metotrexate, el precio de sulfasalazina con el precio de un biológico, que el más barato le puede costar 12,000 o 14,000 o 16,000 pesos, el barato. Entonces, ahí empezamos a sufrir. Entonces, ¿qué medicamentos le vamos a dar? Pues los básicos, tradicionales, y los pacientes responden. El paciente que se apega al tratamiento responde, que desafortunadamente no todos los casos son iguales y no todos responden iguales. Tampoco podemos echarle la culpa al paciente de todo, porque yo he visto pacientes aquí mismo que el ISSSTE o el Seguro Social les proporciona el biológico y están con tratamiento biológico y hacen unas toxicidades con biológicos. Hay mayor posibilidad de hacer otras complicaciones con biológico que con metotrexate. Ahora, si vemos que el metotrexate lo damos una vez cada semana, lo suspendemos, pues retrasamos, quitamos el efecto. Pero el biológico, la dosis es cada 2, cada mes, cada 3 meses. Entonces, a la hora que me hace toxicidad, ¿cómo le saco lo que ya se le introdujo como inyección intravenosa o subcutánea? No es posible. Entonces, yo a la antigüita, nos vamos primero con los antigüitos. Y ya el paciente que en primera lo pueda surtir, lo pueda comprar, y en segunda que lo pueda tolerar. Porque no porque lo puedo comprar me lo voy a poner, ¿verdad? Porque igual que las drogas, yo puedo comprar anfetaminas, puedo comprar fentanilo, que está muy de moda, y me lo puedo comprar, sí, pero no quiere decir que me va a ser benéfico. Entonces lo que tenemos que ver es que lo pueda comprar, que me sirva, que me funcione. Y si no, nos quedamos a la antigua. Y estar pendiente, explicarle al paciente, que también es otro problema que a veces, ahorita está muy en boga, y yo le he publicado a los que nos siguen en Facebook, en Twitter, que se está haciendo mucho énfasis en el diálogo y el consentimiento del paciente, sobre todo los médicos antiguos. Yo no, yo soy moderna, soy una viejita moderna, pero que estábamos acostumbrados a únicamente decir, te vas a tomar esto, esto y esto. Y como les cuento que, ¿por qué? Porque yo lo digo, no. Ahora la nueva línea, tanto en España como en Inglaterra y en todos lados, ya están en las publicaciones que yo hago, es explicarle al paciente el qué y el por qué de cada medicamento, cómo explicarle las consecuencias y hacerle caso al paciente. ¿Por qué? Porque si yo le digo al paciente, va a tomar metotrexate, no, es que ese es para el cáncer, eso es quimio, y eso se lo daban a fulano y se murió, o eso se lo daban a fulano. Hay un chiste muy grosero que decía, así comenzó mi perro y se murió a los 8 días, para asustar al hermano o al vecino. Pero aquí no, es que no, si me da usted cortisona, ay, fulano se puso cachetón y se murió. No. Hay que explicarle al paciente, sí, vas a poner cortito, pero te vas a aliviar. O es para introducir el tratamiento nomás por mientras hacen efecto. ¿Por qué? Porque esteroides comienza a hacer efecto en la prednisona, o cortisona como le llaman, comienza a hacer efecto luego. Sea tomado o sea en la vena. El efecto es inicial. ¿Por qué? Porque mientras hace efecto el metotrexate, son 6 a 8 semanas. Por mientras hace efecto los demás que hacen entrar en remisión a la enfermedad, son mínimo 4, 6, 8 semanas. Entonces, esteroides y antiinflamatorios comienzan a funcionar antes. Entonces, ¿para qué esperarnos? Si ya bastante se retrasó el diagnóstico, ¿para qué retrasamos el tratamiento? No tiene caso. Entonces, comenzamos siempre con prednisona como inductor de remisión, no es tratamiento. Antes se daba, y veía unas personas gorditas, y de broma decíamos los médicos, prefiero un gordito vivo que un flaquito muerto. Entonces lo que tenemos que hacer es explicarle, entrar en diálogo con el paciente, que el paciente esté de acuerdo. Porque si el paciente no está convencido de que el medicamento le va a ayudar, ya tiene dónde consultar en el teléfono Dr. Google, y tiene la comadre y la vecina y la historia de cuando está esperando en consulta, que todo el mundo le dice las consultas, y todo el mundo el que está en receta también, en la sala de espera. Ay, no, es que a mí me dieron eso, pero a mí me daban 4 pastillas, yo me tomaba nomás 2. O a mí me dieron esto. Entonces, si el paciente no está convencido, no se va a tomar nada. Entonces, más vale invertirle un poquito de tiempo, que el paciente esté de acuerdo. Entonces, el tratamiento, ojo, debe ser de común acuerdo, paciente y médico.
no darle receta y te lo tomas porque yo lo digo. Eso ya no existe. Le digo, desafortunadamente hay mucha mala información, pésima información en redes sociales. No todas son positivas, ni todas son fieles. Ya cuando le dicen a uno que es noticia falsa o fake news, ya para qué, ya la gente suspendió su medicina, alteró su tratamiento. Entonces, consejo número 1, no suspende el tratamiento sin dialogarlo con su médico. Oye, es que yo leí esto, nadie nos vamos a ofender porque es que me dijeron que esto. La obligación mía o la obligación del especialista debe ser explicarle al paciente y de común acuerdo iniciar el tratamiento e iniciar el cambio. Por favor, no vayan a preguntar ¿y por cuánto tiempo? Si no lo han comenzado a tomar. Ya están diciendo cuándo me lo quita. No, primero ver qué dosis te voy a dar y la dosis la voy a ajustar de acuerdo a que lo tolere el paciente, que no le haga daño, que le haga bien y que mejore la enfermedad. Entonces, antes de valorar esos 3 puntos, no podemos saber si se lo va a dar por una semana, 8 días o un mes. Pero sí es como inductor de remisión mientras comienzan a hacer efecto los demás medicamentos, que tardan un poco más. Ya después comenzamos a bajar esteroides. Y otra cosa, nunca bajar esteroides de un día para otro. Es mortal. Es mortal. Eso sí es mortal. Y mucho ojo también aquí a propósito de que es mortal. Muchos medicamentos, esto lo acabo de publicar la semana pasada, obvio, los medicamentos que sin declararlo en su fórmula traen cortisona o esteroides. Entre ellos está el ajo negro, el diente de no sé qué, y de consecuencia está toda una lista de medicamentos que lo ha comprobado la Universidad de Nuevo León y la UNAM y el POLI. Que todas esas chatarras, porquerías que les venden, como naturales, entre comillas, trae cortisona, nomás que no lo dicen, pero dice la paciente, es que me sentí muy bien con esto, sí, pero déjala de tomar y recaes igual o peor, porque eso es el rebote que le llamamos por supresión brusca de esteroides. Entonces, otra cosa, no porque sea natural es bueno, es que es naturista o es natural, no, más natural que la muerte, no hay nada, eso queda claro, todos lo tenemos claro, y nadie la queremos. Entonces, no porque esto sea naturista o sea natural, no me va a hacer daño. Ojo, sí hace daño. Natural y naturista. Moringa, ajo negro, todo lo que quieran, todo tiene su dato de toxicidad. Ahora, la dieta del paciente con lupus sería lo que nos falte de ver como tratamiento. Bueno, olvídense, iba a decirles de la leche, pero no, hay mucha boga en contra de la leche, la crema. No está demostrado nada más que alfalfa. Es lo único comprobado y demostrado 100%, que alfalfa, sea en licuado o en germen, en ensalada de alfalfa, o como quieran tomarse la alfalfa, es tóxica. ¿Por qué? Porque va a afectar el ADN, va a afectar y a exacerbar la autoinmunidad y ocasionar recaídas. Que dicen que el ajo, bueno, al pobre ajo lo trae para arriba y para abajo, que hasta suena en rima. El ajo en la artritis según que cura, no, eso sería más barato que todo el medicamento. Pero no cura el ajo ni la artritis, ni tampoco causa más lupus. Entonces, lo único demostrado científicamente es alfalfa. De ahí fuera todo lo demás, yo digo, mientras no se intoxiquen, mientras no suspendan el medicamento, hagan la dieta que quieran. Al final del día, yo digo, coman lo que quieran, menos alfalfa. Espero que sí. No los haya aburrido con la plática, que quede claro. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Bueno, si no hay preguntas, ya no hay respuestas. Cualquier cosa, esto lo vamos a publicar en redes sociales. Lo vamos a publicar tanto en APARMAC como en la Asociación de Ingeniero Felipe Casas Maldonado. Y vamos a divulgarlo por todos lados, porque lo que nos interesa es que la gente sepa que el lupus existe, que ante cualquier dato más vale hacer el diagnóstico, ir al médico de más que de menos. Pensar que es un resfriado, que se me va a pasar. Pensar que a lo mejor es COVID y se me va a pasar. Pensar que a lo mejor es influenza y se me va a pasar. No, cualquier dato que tengamos, ojo, háganse caso, acudan al médico. Existen centros de salud, existe seguro social, existe seguro bienestar con la pena, que todavía no está bien instalado, pero va a existir. Ya cuando exista van para allá. Y si no, en esta asociación
Felipe Gilberto Cázares Maldonado. También vamos a tener consultas, se las ofrezco personalmente de todo corazón. Y aquí en Aparmac seguimos apoyando a pacientes de escasos recursos, o que no sean de escasos recursos. Si quieren venir aquí, son todos bienvenidos. Damos consulta los días martes a partir de las 9:30 de la mañana. Todos son bienvenidos. Nos encuentran en Aparmac, Twitter, Facebook, Instagram, X, y todo lo que gusten por ahí nos encuentran. Muchas gracias, muy amable, y espero que sirva la información. Si no, en redes sociales me hacen las preguntas, con mucho gusto las responderemos. Gracias. Gracias. A ustedes. Muchas gracias.